Bueno, a mí me gustaría presentarlo un poquito a Felipe, como si les parece, como para poder comenzar. Y lo más importante que se me ocurre decir de Felipe es que es una persona sensible, comprometida con la realidad, comprometido con su espacio, comprometido con su país, un incipiente artista visual, un estudiante acérrimo de la fotografía, y que seguramente vamos a tener la inmensa oportunidad de poder tener, digamos, una charla realmente muy linda, muy amena, porque hoy estuvimos charlando con él y con Paula a la siesta y bueno, las expectativas que tenemos nosotros como organizadores son realmente muy buenas. Así que nada, bienvenido Brasil, bienvenidos todos desde los cuatro puntos cardinales de nuestro planeta, darles las gracias por confiar en nosotros, por estar presentes en este mes internacional de la fotografía y escucharlo, Felipe. Todo tuyo, Felipe. En primeiro lugar, creio que é muito importante dizer quanto amor sinto por todos esses dias em contato com você, com Paula, em contato constante com outras pessoas que são também artistas e estão acá em este festival. É um momento muito especial para mim. E sobretudo, ter esta oportunidade diante de um cenário de pandemia, diante de um cenário de isolamento, diante de um cenário de não pertenência, diante de um cenário onde muito grandes são as dificuldades. É um passo de muita valentia a ser este festival, diante de todas as dificuldades, diante de todas, seguir em frente. E creio que, para mim, como um artista que estou começando, é uma oportunidade que sou muito grato, sobretudo, de estar junto de pessoas que de toda a Argentina, de Brasil, de outras partes do mundo, pero em especial Tucumán que tem uma história de luta por liberdade, uma história de luta contra a opressão, uma história onde vai buscar de forma mais fiel a seu povo democracia. E creio que os três episódios de Tucumanazo são muito representativos. E para mim, ter esta oportunidade de falar sobre liberdade, falar sobre a busca personal de expressão, de opinião, ter esta oportunidade durante uma crise muito severa, em especial no Brasil, é muito hermoso e sou muito grato por isto. Bueno, E creio que los agradecidos somos nosotros, Felipe. em este momento especial, se passa por alguém alguma pergunta inicial, estou à disposição para me expressar, para iniciar este diálogo. ¿No? ¿Ninguno? Están Creo, teniendo miedo, ¿eh? No saben por dónde ir, me parece.
Creo que la pandemia, esto es uno de los aspectos. La disminución de contacto humano diverso, un contacto que sea un poco más largo, distante de su eixo central de familia. Creo que es un momento de invitación de dificultades a serem. Estamos teniendo un poco de eco y congelaste. ¿Está mejor? Ahora sí, ahí volvimos. Bien, bien. ¿Qué tipo de Yo, fotografía haces, Felipe? ¿Qué tipo de fotografía haces? grato por su pregunta, es un buen inicio. De entre bueno, inició estudios en fotografía y arte en 2019. O sea, es un camino corto hasta ahora. En mi inicio era, creo que los 6 meses iniciales era una fotografía más voltada para las calles. Era una fotografía de calles. Y creo que yo cambié en total, pero vamos a, durante la charla, mirar que esto tiene un valor central después en todo que hago en este momento reciente. Hoy mi tipo de fotografía es una fotografía del autor, una fotografía artística, donde el principal está, como dice José, mi busca por entender mi realidad, y, pero en principal hacer una comunicación que es desestruturada de o que vou dizer depois de mitos fundadores, desestruturadas de todo o processo de colonização que passamos historicamente e que criaram raízes muito fortes em nosso modo de viver, em nosso modo de se relacionar. Então, estou em um caminho que, como disse José, empiezo ahora, pero que ya empiezo también a crear un modo de me expresar. Creo que esto es esencial. Y esto es el momento principal de que voy a cambiar mi modo de me expresar de street photography para una fotografía del autor, fotografía artística. Es el momento que paso a me mirar como capaz, el momento que paso a me mirar como un ser que ahora tiene una libertad mayor de expresión. Y creo que en algún momento voy a voltar a mi estadio anterior, porque creo que es un momento de muy aprendizado y todo lo que colí en el momento anterior fue muy importante, y creo que un día volveré a hacer un trabajo como en el inicio. No sé se fue claro o se quedan más dudas. Sigamos nomás si querés, Felipe, yo te voy pasando las preguntas cuando haya las mismas, así vos las vas desarrollando sin ningún tipo de inconveniente. ¿Está bien? Y yo quería saber si trabajabas en estudio o en la calle. Muy bien.
En realidad, creo que existe una historia muy larga hasta el momento que torno mi decisión de ser un artista. Son 8 años que voy a seguir en carrera de economía y después hago estudios de administración. Es un camino que creo muy tiene una conexión con este tema que voy a hablar hoy, porque estaba muy inmerso dentro de una idea de no capacidad y, y durante mis percepciones de que no sería capaz de hacer arte desde pequeño, porque yo cuando crianza tento hacer pintura, no voy a tener éxitos y esto en partes me causa cierto bloqueo, cierta barrera interna. Y después de esto paso a tener una gran curiosidad de cómo se da el funcionamiento del mundo. Y por eso me transfiero a economía y después a administración. Cuando empiezo en fotografía, empiezo por las calles. Yo nunca tuve muchos trabajos en estudio. Mi modo principal de trabajo siempre fue las calles. Bueno, Lucas justamente apuntaba a eso, a lo que Liliana te preguntaba, ¿no? Dice, ¿qué vos en la fotografía? ¿Cómo cortó? ¿Cuál fue tu comienzo, tus primeros pasos en la fotografía? Existe algunos momentos, creo que es muy difícil. Somos seres en transformación eterna. A todo momento estamos cambiando. Y decir un momento es muy difícil. Creo que es una transformación gradual. Vamos en grados cambiando a un momento que atingimos algo que planeamos há muito tempo. Pero creo que el momento esencial es un momento donde tengo una oportunidad única de mi vida, que fue la única viaje que hago afuera de Brasil, en Chile. Es un momento que tengo una apertura de conocimientos, abertura de diálogos con muchas personas de muchos países, en especial América Latina. Y, y diante de un país que, porque cuando me voy a viajar, voy solo. Y estoy solo en Chile. Y entre este momento siento una necesidad muy grande de me comunicar, de me expresar, de hacer comunicación con otras personas. Y hago esto diariamente en Chile, cuando estoy en las calles. Y también tengo esa necesidad de traer esto que estoy a experienciar en Chile para Brasil. Y creo que esto es el momento esencial de mi cambio, el momento en que encuentro en la fotografía un modo de expresión que sea muy auténtico. Este es el momento, pero como ya dice precedente, mi sueño desde pequeño es ser un artista. Entonces, esto es, como dice, una transformación gradual. Creo que somos seres que estamos a todo momento en transformación. No quedamos sin transformación. Esto es permanente.
De hecho, así es, o sea, los procesos de la vida muchas veces nos marcan y nos llevan a poder cristalizar a través de la imagen, que es lo que hemos elegido todos los que estamos acá reunidos, para poder plasmar, para poder inmortalizar esos momentos, ¿no? Sí. José, en Sí, inicio hablamos que, y ya voy a decir también a las personas que mi idea era en inicio hablarmos un poco sobre toda la reflexión que me lleva a mi trabajo, después cómo de entre toda esa reflexión voy a mi tema de trabajo y después vamos a hablar un poco de mis experiencias en algunos ejemplos. Y por fin vamos a hacer un ejercicio de lectura autónoma. Pero las imágenes se quedarían solo en el final. Como siento que existe alguna ansiedad para tener una mejor comprensión de qué es mi trabajo, creo que voy a hacer una pequeña pasaje de esta colección de obras. ¿Puede ser? sí, adelante. De hecho, les comento que ya está subida toda la muestra de Felipe al Facebook y al Instagram. Pero adelante, es lo que corresponde, Felipe. Muy bien. Un momento solo para que pueda compartir. Puedes tranquilamente vos. Vamos ver. ¿Está? ¿Ustedes ven o no? ¿Están a mirar? Ahí se está compartiendo. Ahí se está compartiendo. ¿Están a mirar o no? ¿Sí? Sí, ahí ¿Está bien? está. Entonces, vamos a empezar. Sí, sí. Bueno, son 13 obras. En este inicio voy a pasarlas más rápidamente, pero después vamos a tener un tiempo con más calma para que pueda hacer cada uno una, una lectura autónoma, una lectura que sea posible cada uno atravesar la obra, resignificar la obra, porque vamos a hablar sobre esto durante el proceso. Adelante. Pero esas son las obras y creo que en breve vamos a hablar un poco más sobre el proceso, pero si alguna persona ya tiene alguna duda, alguna pregunta, estoy a disposición. Y si hay dudas, por favor, abran el micrófono, porque estoy aislado del mundo y siento una falta muy grande de contacto humano, de voces que son diferentes, que pude conocer nuevas personas. Entonces, si hay alguna duda, pregunta, por favor, abran el micrófono.
Yo tengo una Adelante, pregunta. Paula. Sí, sí, ¿Me Pablo. escuchas? ¿En cuánto tiempo esta obra que tiene montada, que lo mostraste recién, cuánto tiempo te tomó elaborarla? Física, me refiero, las tomas fotográficas, ¿en cuánto tiempo fue que las tomaste? No Sí. cuánto las seleccionaste, sino que cuánto te tomó tomarlas. Creo que puedo decir tres, tres aspectos. Uno es de la reflexión y esto vamos a hablar después. Y creo que esto es un proceso de reflexión de no menos que un año y medio. Es, esto es el proceso que condenso todo mi aprendizado recente. Esto es el proceso, pero no voy a hablar de esto ahora. El proceso que precede el proyecto, a partir del momento que tengo clara la idea que quiero trabajar, creo que fueron 2 meses donde, pero yo soy una persona aplicada. Fueron 2 meses donde colocaba ideas y trabajaba las obras en mi mente, às vezes em dibujos, pero foi um longo processo e não creio que isto se passe com todos, com todas. Isto é meu processo, pero sim, foi um processo razoável largo, 2 meses, trabalhando em ideias e dibujos, e para o tomo de cada obra, creio que foi 2 semanas, porque todo já estava muito bem planeado, pero existe um ponto. Como é uma obra de donde eu vou a performar, colocar mi cuerpo en escena. Cuando hago esto, existen muy largos cambios porque la vivencia es esencial. Yo siento como esencial ser verdadero y para ser verdadero necesito vivir aquilo. Y entonces son 2 semanas. Y existe también un cuarto momento que es el momento de edición, donde después de hacer las fotografías, tuve una semana de descansos delas para que mi mente también pudiese tener otras vivencias y que y pienso que una semana de edición, una semana y media. Creo que el proceso más longo fue el proceso de reflexión y después el proceso de planeamiento. ¿Fue claro o no? Sí, para mí sí, gracias. Te preguntan si la serie tiene una unidad temática, apunta obviamente a la transmisión de la idea que vos quisiste hacer. José, ¿puedes hablar nuevamente? Cortó un poco. ¿Sí? ¿Escuchaste? Sí, sí. Vamos de nuevo. Te preguntan si la serie tiene una unidad temática respecto de la transmisión del mensaje que vos quieres hacer. Sí, sí. Creo que esto es el central. La temática central son no lugares. Es mi busca personal por una lucha de libertad. Esto es esencial. Creo que esta vivencia que vamos a hablar con no lugares, que es muy larga en mi vida, y durante estos 8 años que estoy en otros caminos, tengo una vivencia muy fuerte con los lugares, porque el modo de vivir en paso, en movimentación, es el modo que durante estas carreras encontro de sobrevivir.
Esto es esencial, es el modo de que en medio a ese paso voy refletiendo y tentando encontrar alguna forma de sobrevivir. Entonces, el tema central son no lugares y mi lucha personal por la libertad. Y en este momento en especial, creo que en este momento muy especial, estamos en un momento de pandemia. Es un momento donde todos estamos aislados, donde todos, o casi todos, porque no es una situación donde todos pueden se quedar en casa y que ni siquiera tienen la responsabilidad, pero muchas casas también son no lugares, se transforman en no lugares. Y esto vamos a hablar un poco, mas sí, para mí esencial es esta vivencia con no lugares y cómo buscar una reflexión y acción que pueda cambiar no lugares en lugares, lugares aislados en lugares de pertenencia. No sé si sale mi voz. Soy Marta. Sí, sí, La Marta. temática de tu foto a mí me llega muy, muy adentro. Yo creo que realmente lo connotativo está reflejada en cada una de las fotos. Lo que yo te quería preguntar, más allá de lo técnico y lo artístico, no quiero llegar a lo ideológico, pero ¿este tipo de fotos lo haces siempre o lo hiciste solamente para esta exposición? Muy bien. Temática. Muy buena pregunta, Marta. Creo que sobre la temática en específico no con esta idea, fue la primera vez y es incluso la primera vez que voy a performar y incluso es un proceso muy complejo porque en inicio tengo un poco de miedo de performar, como performar, então isso é um processo gradual. Agora, se vamos a hablar de toda a manipulação, todo o processo onde vou juntando, sumando fragmentos diferentes de fotografias diferentes para criar uma comunicação, sim, isto é um processo de que no es la única vez que estoy haciendo. Ya es un modo de expresión que vengo en busca. Muchas gracias, sí, realmente a mí me conmovió mucho y me llenó mucho, así que felicitaciones. Gracias. Lucas, activaste el micrófono, ¿tienes una pregunta? No, parece que no, se arrepintió. Bueno, podemos seguir hoy con otro de los puntos que vos trazaste para la charla, Felipe. ¿Podemos empezar entonces? Sí, podemos avanzar, digo. Está bien. Creo que como es muy importante pensar en este momento sobre la reflexión que tengo precedente a este proyecto. Y creo que este momento, como ya dice un poco, no es un momento que es de ahora, es un momento de que viene desde mi infancia. Y creo que esto muy se pasa por mi enseño en escuelas. Creo que en escuelas, en casi todos los casos, somos formados para aprender cómo el mundo
se dá sua formação e como devemos estar em este mundo. Miren, como estar en este mundo, pero casi nunca estar con este mundo. Es un enseño que creo que es muy deficitario y que a mí me tuve un fuerte impacto. Esta história que van a nos contar es una historia contada por los conquistadores, que dentro de los mayores privilegios que tienen está el dominio de la palabra. Las historias precedentes a 1492 son ocultadas. La conquista de la América y no el descubrimiento posee algunos pocos fragmentos seleccionados y estos fragmentos seleccionados son depositados en conciencias que son consideradas como vacías. Y esto no es verdad. Además, nuestra historia no es solo un apéndice a una historia del mundo eurocentrista. Un apéndice que acá en Brasil es una palabra para decir una posible doença que puede ser retirada. Nuestra historia no es un apéndice. Nuestra historia no puede ser retirada como un órgano sin finalidad. Nuestra historia es el hilo de Ariadne que conduce a formação dessa sociedade globalista e neoliberalista. Esta pedagogia deste opressor que cria desde a época do colonialismo el outro foi essencial para o desenvolvimento de sua outra cara, a modernidade e capitalismo. Esse outro que é criado, é racializado, é considerado vacilo de cultura e conhecimento. É atrasado, é salvaje, entre outras definições. E em esta formação, essa criação del outro, existe a formação geocultural da América, que é a primeira a se formar, quedando em possibilidade a formação de identidade na Europa. Uma oposição primeira. O eurocentrismo vai a se formar como uma perspectiva hegemônica por la colonização cognitiva. Esse é um processo essencial. É por la colonização cognitiva mais do que qualquer colonização de terras que se dá e se impõe uma sociedade eurocentrista. E se impõem por mitos fundadores para isto. E podemos pensar em uma quantidade imensa, pero vou dizer algumas. Um exemplo muito clássico é de que a superioridade da civilização moderna está sobre as demais. A incapacidade cognitiva de indivíduos de demais sociedades. O ser moderno que tem uma missão divina de desenvolver as demais pessoas com base em subjetividades europeias. E mesmo que para isto se faça necessário sacrifício e mortes, porque esta é encarada como uma jornada histórica, heroica do ser moderno. E a modernidade, isto é muito comum também. A modernidade é inevitável e único caminho civilizatório. Destes mitos se derivam muito mais e que podemos reflexionar muito profundamente dentro de nossa vida. Toda esta matriz de colonialidade, do ser, de poder, de subjetividades, são postas em ação por uma educação e, mais recentemente, muito potencializadas por uma máquina propagandística. É um processo que submerge as pessoas em uma normalização de incapacidade, naturalização da opressão, desenvolvimento através do paternalismo, aceitação em um futuro fatal e determinado que é quase impossível de cambiarmos. É uma sociedade que imersa culpa em vez de possibilitar imersão por conscientização de
nuestra responsabilidad. Y digo responsabilidad porque cuando somos y nos miramos como sujetos históricos, podemos recrear el mundo. Bueno, esta es una introducción de reflexión que voy a pasar durante un tiempo largo de mi vida, de que, como ya dije, somos seres en transformación eterna y estamos en constante aprendizado, y esto se hace muy con diálogos, con intercambios de conocimiento. Y esta es una introducción que es importante citar, que es muy breve y general. Entonces, a partir de acá, voy al tema del proyecto. Dentro de esta formación contemporánea de sociedad, que un poco dice dónde están sus fragmentos de desarrollo, otro mito se forma, se desarrolla. Este mito es de que la orden opresora es orden de libertad, donde todos somos libres para trabajar, comprar y vivir da forma como desearmos. Y esto desde que nos seamos perezosos. Esta citación es muy clásica acá en Brasil. Es una sociedad que proporciona imágenes e informaciones en alta velocidad. Y dentro de esta alta velocidad, los locales también se transforman en este proceso. Muchas veces esto se da principal en ciudades que son grandes ciudades. Las regiones centrales expulsan personas, establecen un gran comercio y centro de finalización. Son locales que se caracterizan por situaciones de vivencias efímeras, de paso, movimiento. El enraizamiento solo ocurre por pequeños momentos, mientras es proporcionada algún tipo de transacción de capital. En este proceso muy constante de paso, de vivencia efímera, normalmente no hay, y digo de una forma muy general, porque cada caso es un caso, cada persona es una persona. En normal, las personas no miran su ambiente, y no viven su ambiente, porque inmersos en una matriz que nos hace creer que no somos capaces de crear y transformar, solo admiramos lo que es posible y disponible por algunos pocos, os dichos eruditos, porque inmersos en una matriz que nos hace creer que el mundo ideal es eurocéntrico, cuando estamos delante de nuestra realidad, que es incompatible con esta realidad eurocéntrica, negamos su importancia, negamos la importancia de nuestra realidad. Y de entre estas expulsiones que se pasa con personas, una gran parcela del pueblo, para moverse a sus actividades, necesitan hacer trayectos muy grandes, muy largos, que sumadas a las jornadas de trabajo, impiden de convivir mucho tiempo en nuestras residencias. Entonces, mire, en esa sociedad, personas son expulsas, son realizados centros financieros y de comercio, y muchas personas mal tienen tiempo de vivir porque están inmersas en una jornada muy longa de trayectos, sumada a una jornada muy longa de trabajo, sumada a una jornada de estudios. Y esto se pasa conmigo, y voy a decir más a frente, pero no hay tiempo para reflexionar, mucho menos para vivir. Y la respuesta de todo esto, la respuesta está en las propagandas. Está lá nuestra respuesta. La compra de objetos para suprimir nuestro vacío interior. Y dentro de este dolor de incompatibilidad de nuestra sociedad con un ideal que es implantado, vamos a comprando muchos objetos y luego
nossas casas também se transformam em no lugares, caracterizados por lugares que temos pouca vivência, pertenência, aislados com nossa realidade e sem esses objetos e carros. Delante do dolor, buscamos acesso também a um modo de vida que seja como o do opressor, consumir e viver como ele. Então, retamos sua imagem em nosso ser, porque este ser é o ser feliz, é o ser que consegue se realizar. E introjetamos sua imagem em nosso ser. Não demora muito que nesse processo que vamos a introjetar algo que nós somos, que não podemos ser, nós próprios nos transformamos em objetos. Peças ocupadas para a realização de um modo de vida que nos oprime. E creio que hoje, mais do que nunca, somos obrigados a mirar este rosto oculto desse processo. Pessoas estão a morrer para que o capital pueda sobreviver. Estamos aislados e aisladas em não lugares, aislados de nossos próprios corpos, anestesiados do latido de vida. E em este momento surge meu projeto. É o momento que passo a entender que estou aislado de minha vida, que minha própria casa talvez seja um no lugar, e que talvez isso não seja um processo que seja solo meu, que não é que creo... Justamente, Felipe, si me permites. Sí, sí. Liliana hacía justamente una referencia a través del chat de la admirable relación entre la libertad y los no lugares. Y por otro lado, Raquel hace una consulta. ¿La meditación o el yoga forman parte de este proceso fotográfico propuesto en el Festival por Vos? Creo que as duas perguntas são de muita de pessoas sencillas e muito interessantes, porque sim, para mirar um novo lugar como um lugar de liberdade, creio que é necessário viver ele, porque sim, eu creio que um novo lugar pode se transformar em um local de luta por liberdade. Pero para isto é necessário um processo muito personal, porque creio que a liberdade não é donação, a liberdade não pode ser donacionada por el opressor, porque é normal, esta é a promessa. A liberdade é um processo muito personal, onde, através de intercâmbios de conhecimento com outras pessoas, vamos a ganhar algumas ferramentas. E através dessas ferramentas, vamos encontrando nosso caminho e questionando nossa realidade, nossa cotidianidade, porque minha realidade não vai ser a mesma de que Raquel, porque a própria sociedade forma e tem diferentes privilégios. Então, não é possível de que uma pessoa tenha um processo igual a outro. São processos personais, pero que creio que se fazem em diálogo. E é necessário, após esse momento, depois desse momento, fazer cambios, sim, em lugares. É necessário viver em lugares que têm alguma pertenência. Sobre Raquel pergunta sobre meditação. Meditação é um momento essencial onde eu cambio boa parte de minha vida, que é um momento que estou muito submerso em esta matriz de colonialidade, esta matriz de poder, esta matriz de subjetividade. E o momento de meditação é um momento que
en principal, se pasa a inspirar y expirar, pero una conexión muy grande con su cuerpo. Un momento donde va a sentir lo que está adentro de su ser y que tal vez usted no saiba, se olvida. Es necesario libertar ciertos procesos y se conectar profundamente con su ser. Entonces, creo que sí, es un proceso que hace parte de mi búsquedas. Justamente, Francisco te hace más que una pregunta, una solicitud. Digamos que una relación con respecto a tus imágenes, ¿no es cierto?, y al lugar en donde vos las concebiste, y cómo fue para conocer un poco más qué es lo que te tocó pasar, cómo conseguiste cristalizar las mismas. ¿Qué le podés contestar a él? José, una pregunta. ¿Me pasó batido el nombre? José? ¿Cómo? El nombre de la persona de que me hace esta pregunta. Francisco. Francisco. Francisco, muy bien. Gracias, Cristina. Francisco, voy a utilizar de su pregunta, muy buena y instigante, para dar secuencia, y yo había pensado, planeado en decir sobre algunas vivencias en mis imágenes de creación, porque en todo eso que estoy a decir sobre reflexiones, ideales, estudios, pero como José dice, y desde ya busco un cierto proceso sencillo, y ese proceso sencillo se traz a través por las vivencias, y voy a comentar un poco sobre las vivencias y sobre estos los. Entonces, si me permite, voy a te dar esta respuesta, pero en un proceso en grados, una transformación a los pocos. Creo que do que estava dizendo antes, de que era um sujeito histórico, creio que também talvez se passou, pero creio que como sujeito histórico estás um sujeito que mira a história criticamente, reflexionando sobre ela, e uma história que não só é contada por los conquistadores, por más de una narrativa, y creo que esto es muy bonito y muy hermoso en este festival, porque estamos hablando sobre nosotros y tenemos 60 autores. O sea, estamos hablando sobre una formación sobre diversas narrativas, y creo que esto es muy importante cuando vamos a reflexionar críticamente sobre la historia, entender sobre más de una narrativa. Además de esto, problematizar situaciones que são presentes em sua cotidianidade, em sua realidade. E através destas problematizações, estabelecer uma série de soluções, de actuações para querer e cambiar um futuro. E não um futuro que, como dizem, é fatal e é determinado. Então, é necessário ter uma praxis, uma ação com um fim, onde se busca em todo esse processo anterior. Creio que não existe distância entre teoria e prática. Mi projeto vai surgir porque tu vê, como Francisco pergunta, uma relação intensa com os lugares. E é um projeto que contém dois tipos de fotografias. Uma do passado e outras do presente. Precedentes da pandemia e durante a pandemia. As precedentes são cargadas de memórias afetivas, de vivências com no lugares. Ou seja, isto é um fator fundamental. Fatores que
tenho uma vivência de lugares. E para isso, acaba se va uma pequena introdução de minhas vivências. Como disse, não sei se todos acá já estavam, estudei economia e administração e sempre sonhei em ser um artista. Pero, imerso em esta matriz, nunca me mirei como capaz. E foi um processo muito doloroso. Me quedava em total imersão sem reflexão, com uma grande necessidade de emergir dessa matriz dominadora. E como hacía isto? Como não tinha nenhum tempo, hacía em mi horário de almoço. E comia em 15 minutos e os demais passavam caminhando em las calles, observando pessoas, mirando os rascacielos que tiravam mi aire e sentindo principalmente o ambiente. Porque, e acá de novo, Raquel pergunta sobre meditação. Sim, estou em um momento de extrema pressão porque vou estudar economia, pero trabalho em fundos de inversión. É uma tremenda pressão e é o momento, é o local que se está mais adentro desta sociedade capitalista neoliberal. E dentro de toda essa pressão e de um ideal de que não me reconhecia, aproveitava destes almoços, para estes momentos de comer, para sentir algum pulsar de vida. Então, dentro deste vacilo interno e muerte diária, isto era meu modo de sobreviver. Miren, eu tentava sobreviver adentro da própria lógica de passo, de movimento intenso, que é de no lugares, pero sem conhecer e questionar o que me levava a isto. Principalmente sem crer que era possível caminhar. Eu creio que isso é o essencial. José, pode fazer? Sí, te quería fusionar, digamos, dos y conceptos a la vez, uno de Liliana y otra de Carolina, respecto de que si este proyecto lo estabas haciendo antes de la pandemia y si recibiste, digamos, algún tipo de resistencia respecto de las personas que retrataste o de incluso de los lugares que retrataste, porque nosotros acá en Argentina, por ahí, producto de algunas situaciones políticas vividas, nos ha pasado y llevando alumnos a Buenos Aires, que un poco más y querían hasta meternos presos a los alumnos porque estaban haciendo fotografías en Avenida de Mayo frente a la Embajada de Israel. Entonces, digamos, esa juxtaposición de imagen, fotógrafo y elemento edilicio custodiado, tenido alguna situación al respecto y, obviamente, si este proyecto fue concebido antes de la pandemia. Sí, muy buenas. Creo que voy a hablar primero sobre cuándo, sí, fue durante la pandemia, pero fue de esta pregunta secuencia de la otra. Yo tengo un modo de trabajar, pensar, que creo profundamente, y de nuevo, no creo distancia entre teoría y práctica, y por tanto, si yo creo que soy un ser humano en constante transformación, mis trabajos están en constante transformación. Existen algunas obras de que yo voy a tener la base de la obra sobre otra obra. Es un proceso de que voy a dar experiencias, voy a sumar
nuevas reflexiones y vivencias. Entonces, sí, el proyecto es hecho durante la pandemia, pero ya existe una cierta base. Y con base en eso, también es basado en estas antiguas obras. Y también utilizando esto, sí, las personas de que retrato son personas conocidas. Pero existen algunas que son de algunas obras que en principio son las obras de que coloco códigos de barras, aquelas pessoas em especial que não aparecem su rostro. Eu não tenho estas direções, pero tenho este cuidado de no de, de, de proteger su personalidade. Sobre locales, sí, ya tuve algunos problemas. Creo que tal vez Argentina y Brasil tengan algunas normativas un poco diferentes. Yo no conozco las normativas de Argentina, entonces no voy a posibilidad de decir mucho, pero puedo decir de mi país. En algunos casos, yo intenté algunas fotografías que no serían técnicamente digo que no serían permitidas, pero que no tuve algún problema mayor, porque las personas de ambientes tuvieron una postura de hablar en vez de utilizar alguna violencia. Pero creo que esto es muy particular de situaciones para situaciones, pero en mis obras no utilizo ninguna de ellas, tuve algún tipo de episodio. ¿Alguna otra, José? No, ¿O estamos puedo bien hasta seguir? ahí. Bueno, sí, dice, Lucas dice, lo que para ti diferencia un lugar de un no lugar. ¿Qué sería el elemento o las cosas que para ti diferencian de un lugar a un no lugar? Bueno, creo que el principal es que durante este proceso de alta velocidad de expulsiones, nosotros estamos a perder sentimiento de pertenencia, de historia. Los lugares tienen mucha historia. Y cuando voy a iniciar esta charla y digo que es un gran honor estar hablando con muchas personas que son de Tucumán, es porque es un lugar que tiene historia, que tiene resistencia y que tiene cierta memoria afectiva. En estos procesos de no lugares son locales que en principal no existe una pertenencia muy grande. Y voy a citar en poco una obra que es la penúltima sobre MASP. En geral, son lugares que no existe cierta pertenencia, que no existe, que la memoria afectiva, principalmente una memoria afectiva de lucha, de libertad, es destruida, ocultada. Son lugares donde existe cierto aislamiento, donde personas se comunican muy poco. Personas ocupan el espacio para hacer algo que sea de eso. Porque ocupar espacios para mí es eso también. No es lugar,
no es solo transformar un local, un lugar en se trata de realizar esta ocupación haciendo nuevos diálogos de libertad. Creo que además de otras características como el movimiento constante, el paso, vivencias efímeras, vivencias que las personas no sienten el ambiente, que no existen muchas conexiones, que son aisladas, y que el principal sobre la orden es comercio y financiarización. Y normalmente esos lugares que son no lugares, si existe algún proceso de ocupar y transformar esos lugares en lugares de diálogo, normalmente existe un control muy grande social por el aparato gubernamental, en principal por la policía. Creo que sobre no lugar. Perfecto, Felipe. Bueno, vos dirás qué nos queda para hablar de tu obra y nos gustaría obviamente ver, ya que estamos acá, este grupo hermoso de personas, ver un poco más tu obra y de una Sí. forma más detenida, ¿no? Sí, vamos. Yo voy a hacer la presentación de mis obras de nuevo, pero déjame mirar acá un minuto. Yo voy a abrir las obras para que después pueda pasar el todo y que el principal las personas tienen la posibilidad de hacer una lectura autónoma, porque creo que esto va a ser muy importante. Un minuto. Bueno, ¿están a ver? Mirar. Ahí se está compartiendo la pantalla. No, no está. Está, pero en chiquitita. Ahí está. ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Estás? Sí, se ve. Muy bien. Bueno, Francisco me preguntaba fotografías. En general son fotografías de São Paulo, donde nací y vivo, a pesar de que mi casa es en Guarulhos, que es una ciudad vecina. Pero algunas de las fotografías son de Brasilia, capital de mi país. Yo voy a Brasilia buscar entender más profundamente do que é feita mi capital. E Brasília é muito impressionante, por diversos fatores. Um fator é que a cidade é planeada, e em Brasil são muito poucas. Um outro exemplo é Petrópolis, que é uma cidade planeada por la corona portuguesa. Brasília é planeada e dentro de seu planeamento existe um aspecto muito importante, que são largas vias para autos e que existem muitos poucos locais de travessias. Então, se você está em la ciudad e não tem auto, tem muita dificuldade. Então, esto é outro fator para nos lugares. São planeados para que não existam muitos contatos e que estes contatos sirvam para um largo diálogo. Um diálogo que pueda cambiar a realidade. Isso se passa em Brasília. E em Brasília, em especial, em este local, é um local muito amplo,
con pocas sombras. El clima típico es de un sol muy intenso, con pocas nubes y un aire muy seco. Estaba un día a caminar en Brasilia y, como dice, desde mi época de trabajo, hacía ese modo de observación, de caminar en las calles, sentir el ambiente y a partir de esto reflexionar. Estaba haciendo esto en Brasilia. Este era mi modo de conocer Brasilia. Y andando en Brasilia, caminando en Brasilia, yo encuentro un joven de una edad próxima a mí, y que en este momento es un momento de almuerzo, donde esto estás haciendo pequena pausa. Y cuando paso a mirarlo, este joven está en busca de una sombra y no existe ninguna sombra en este horario, en este local. Y este joven me impresiona porque de todas las personas que pasan, que no van a ser muchas, él en busca de una sombra sabe sus movimientos y esto me cierta atención. Y él va a este local, que es un local, el sol hace una sombra sobre el arco del museo y agachado en este local continúa. Pero esta sombra va se movimentando constantemente, porque solo está en movimiento. Y esto ser constantemente también está en su movimiento. Para mí, me tocaba mucho porque era un ser que durante un momento de respiro de vida, de pulsar de vida, estaba buscando una sombra, un respiro, y hacía movimientos constantes. Estaba en una lucha constante por su libertad. Una lucha que no acaba. Enquanto que era posible, estaba a luchar por su libertad. ¿Puedo seguir o tiene algo más? Bien, voy a seguir entonces. Este joven va a me trazer um sentimento profundo, porque existe certa identidade entre o que ele estava a ser e o que eu, desde um tempo muito largo, estou em busca. Como fazer cambios de no lugar, um lugar aislado, um lugar onde não há respiro, um lugar que não é hecho a caminhar, assim encontrar com novas pessoas. Como fazer isto? Creio que um modo muito sencillo é como este ser está haciendo. Ele em um contato que é de solo com arquitetura, consegue achar uma pequena brecha, um pequeno espaço para que pueda se manifestar, que pueda de alguma forma cambiar. Porque quando ele faz isso, logo depois, eu muito cansado, e também vou fazer isso, vou me quedar debaixo dessa sombra. Então, esta es de una forma, pensar no lugares de una forma diferente y dentro de su realidad, dentro de su necesidad, hacer algunos cambios de acciones. O ejemplo que va a ser esto. Un minuto. ¿Están a mirar? ¿Sí?
La fotografía cambió o no? No ¿No? aún. A ver si entras de nuevo con la pantalla. Voy, sí, Lo que pasa es que estamos teniendo todos un poco de mala conexión, me parece. Es muy factible por bueno, el horario. Ahí está, ahora sí. bueno, ahora sí, está bien. Bueno, este lugar, como disse anteriormente, es el MASP, un museo de São Paulo que está en Avenida Paulista. Para quien no conoce, Avenida Paulista talvez sea la más famosa e importante de São Paulo. Para una pequeña dimensión, la Avenida Paulista circulan diariamente 1,5 milhões de personas. Estos números son muy peligrosos. Para una pequeña comparación y entendimiento, 1,5 milhões de personas es un poco más que Porto Alegre. Y Porto Alegre creo que Porto Alegre junto de Campo Grande são as cidades capitales de Brasil que são mais próximas de, de Tucumán. Esta região de muito grande movimentação é uma região que é vecina de um barrio de los mais ricos de São Paulo, de elite. Se queda em uma região central e que tem todo esse movimento. É uma região de gran comércio e de gran financiarização. Passo o primeiro local onde vou a trabalhar, em banco. E onde inicio este processo de caminhar, de sentir el ambiente. Exposición, me encuentro con este joven artista, músico, un músico de calle, y él toca este instrumento que es digerido, y es una música que es, como Raquel pregunta, es una música que es meditativa. E isto me causa um impacto, porque em uma avenida de grande movimentação, como que um ser se queda em solo e empieza a ser arte. Bueno, como me tocou muito, me camino hasta él e pido permiso para me quedar com ele e com sua música. Junto a esto, una joven también está abierto y nos quedamos, creo que durante 30 minutos durante esta música. Es un momento que creo de intenso diálogo. Es un momento donde las personas, ese fluxo muy grande, no conseguem entender o que se passa. ¿Por qué tres locos están en solo de una avenida como Paulista? Esto es también es importante citar un vano libre del museo, un local que inicialmente es pensado para que ocurran encuentros, pero que es muy fuertemente existe un control muy grande social por la policía en este espacio e incluso en este día específico. Ali nos Justamente, quedamos y después de... Sí, justamente Lucas dice, parece que el hombre toca el instrumento para que los espíritus bailen. sí. Y esto para mí tiene un... Yo
en ese momento me toca mucho la parte de sentir. Y lo que pasa después es muy bueno, porque sentir es muy importante y en la mayoría de los casos es desplazada, rechazada. Pero después también tenemos otro momento, que es el momento de el diálogo. Nosotros, los tres, pasarmos a un diálogo donde trocamos, intercambiamos conocimientos sobre aquella experiencia. Entonces, yo voy a decir o que siento y lo que pasó y de toda vivencia que tengo precedente de Avenida Paulista. Y lo músico, Paulo también hace esto, así como la joven. Y allí nos quedamos en un momento de entendimiento sobre la matriz, sobre mitos fundadores, sobre questionar dentro de su realidad cómo cambiar esto todo, y cada uno de su forma. Porque en cuanto el músico hacía música, yo meditaba, después hacía fotografías y la joven danzaba. Y creo que se danzaba alrededor mucho más. Y mucho más se cree a cada uno otras energías y si no cree también otras personas, porque en esta foto están a mirar. ¿Se queda ainda la foto o no? Sigue la Sí, misma ¿no? fotografía, Felipe. Sí. Bien. Acá atrás de músico, Paulo, está un hombre sentado que se queda en su caminón. Y por más de que algunas personas no se juntasen a nosotros, se sentían tocadas. Creo que esto es esencial. Es esencial. Este hombre, de alguna forma, buscaba un respiro de vida. Y durante algún tiempo, cada uno de su forma, con música, en mi caso, meditación, de la joven, danza, hacemos de un no lugar o que era para ser un lugar, pero transformado en no lugar diante de un fuerte control social por la policía, hacemos un cambio. Un momento. Bien, Felipe, muy claro todo lo que nos estás compartiendo. Realmente este díptico prácticamente podríamos decir que es un díptico emblemático en donde nos permite manejar de alguna manera el arte, apreciarla en toda su grandeza y al mismo tiempo el ritmo que tienen las personas que están danzando y el juego del ritmo que tienes en la fotografía del músico, con incluso las mamparas que están puestas por detrás. Sí. Incluso esa exposición de Janira es una gran artista. Creo que junto de este momento de arte, pero un momento de arte que se quedaba dentro de que muchas veces es paga la entrada, que de nuestra forma nosotros hacíamos un modo también de cambios. Creo que estos son vivencias muy propias. Y durante mi proyecto, y que es algo precedente, voy en busca de hacer una nueva forma de comunicación. Una forma que no hace comunicados, pero que comunique.
Esto es esencial. Que comunique y no que hace como... Sí, su micrófono está cerrado. No, decía que tenemos la pantalla tuya de compartir imágenes en negro directamente. Ahí se volvió, ahí Ahora, volvió, ahí volvió. bien, bien. Entonces, en este proceso de cambiar, yo una lenguaje busco una comunicación que comunique. Y para mí, una comunicación que comunique, que no hace comunicados, es una comunicación donde yo hago mi opinión, pero dejo espacios abiertos. Estos espacios abiertos es lo que llamo de entrelazamientos de indeterminaciones. Esto para mí es una busca donde, porque creo muy fuertemente que la obra de arte atraviesa las personas, tiene este poder de atravesar las personas, pero creo que es un diálogo quien dialoga con alguno. Y es necesario el retorno de diálogo. Entonces busco causar dentro de mis obras un entrelazamiento de indeterminaciones donde cada pueda hacer su lectura autónoma y no dependiente de mis vivencias. Creo que mis vivencias son importantes, claro, pero que cada vivencia de cada uno de nosotros es muy importante, porque libertad es un proceso personal, un proceso de lucha individual, pero que se hace en conjunto, en diálogo. Y si me propongo a una arte de libertad, no solo puede ser una arte de libertad propia, tiene que ser una arte que abre diálogos, porque este joven me enseñó esto, me enseñó que, porque dentro de sus vivencias, lo que descubrí en nuestras charlas fue que él también trabajaba en banco. Y en un momento de cambio que decide en su vida a ser músico, eh, ele me disse que me está a dizer que está volviendo a Avenida Paulista porque cree que es necesario cambiar aquel local, que es necesario abrir nuevos diálogos. Y no solo se trata de abrir un servicio, se trata de abrir diálogos. Entonces, me propongo esto muy fuertemente, que es mi arte ser un modo de abrir diálogos. Creo que lo principal durante estas mis fotografías voy a buscar esto, entrelazamiento de indeterminaciones para que cada ser refletindo críticamente, aplicando a su contexto y cotidianidad, pueda hacer un atravesamiento de mi obra y resignificarla. Y esto es lo que voy a pedir a ustedes, porque voy a lanzar estas nuevamente y donde espero que cada uno, cada una haga una lectura autónoma y si posible que pueda también compartilhar conmigo, porque esto es lo más esencial. Estoy mucho tiempo hablando, pero para mí es muy importante hacer diálogos. Y creo que incluso las imágenes son como las palabras. Nos enseñan de manera funcional y no una manera de praxis, de opinión, de reconocimiento. Y creo que una lectura que se haga muy personalmente es necesaria. Entonces voy a iniciar mi presentación de nuevo de las imágenes. Y vamos.
En especial a Raquel, que me pregunta precedentemente cuando voy a leer imágenes y no solo apenas vivir. Tengo una particularidad, donde yo durante algunos instantes hago un pequeño ejercicio de meditación de forma a me conectar a mi cuerpo y de forma que durante mi lectura sea posible liberar memorias afectivas que están muy distantes de mi conciencia. Creo que esto es un momento muy particular para que seja posible hacer una lectura autónoma, liberar sus memorias afectivas. Y se quedar en una imagen de manera que sus ojos percorran de modo a hacer conexiones muy particulares. Esto es muy importante, el sentir la imagen, leer la imagen de una manera diferente do que la que nos es enseñada. Creo que eso es muy importante. Bueno. Bien, Felipe. Estamos llegando ya a la hora y media. En realidad ya hemos pasado la hora y media de transmisión. Perdón. No, por favor, al contrario. Lo importante de esto es que las personas han estado siempre prendidas de la charla y bueno, que realmente nos ha servido a todos nosotros. Entonces veamos esta proyección tuya, que es lo más importante. Sí. Bueno, si alguna persona tuviera algún interés, puede abrir el micrófono y decir algo de cada imagen. Estén muy a vontade. Bueno, no se animan a hablar, pero escriben. Es un placer haberte escuchado. Me gusta tu idea de la libertad de expresión en conjunto con la búsqueda del entendimiento colectivo. Muy interesante tu visión de mundo. Gracias por compartirlo. Excelente, mucha reflexión. Una gran charla, molto obrigado. Un placer escuchar tu exposición, tu manera de observar lo que nos rodea. Gracias, Felipe. Excelente tu trabajo, muy interesante tu charla. Y siguen, muy emocionante la charla. Siguen y siguen los comentarios. Es como la transformación de una persona de no verse a ir haciéndose cada vez más visible. ¿Quién habla? Porque estoy en la presentación y no veo. Liliana, muy bien, Liliana. Sí. Gracias por su reflexión. Y creo que esto es muy importante, esa reflexión. Y creo que sí, se aplica. Se aplica mucho. Gracias. Mucho, mucho, mucho. Bueno, me da vergüenza ser yo la que hable otra vez, pero a mí me da idea de mucha soledad.
Los códigos de barra significan... Ah, yo creo que ya lo explicaste. No me escucha. Te congelaste, Felipe. Sí. No. Lo que pasa es que también a esta hora ya tenemos un exceso de Sí, cargados en la red. Ahora volvimos. Los códigos de barra, vos habías hablado antes. sí. ¿Esto es una pregunta o Sí, no? quiero que me expliques un poquito más. No, se congela. Buah. Creo que voy a respuestas, pero no deseo que sean los motivos finales, que sea una provocación. El código de barra es una figura muy particular de la comercialización. Ah. Y Mm. creo que toda una característica serie de números y muy apegada a decir sobre números y no sobre personas. Y creo que un buen ejemplo es Brasil. Brasil a todo momento se dice, tiene 110 muertos, 110.000 muertos durante la pandemia. Pero Gracias. significar todo el impacto que causa en personas familiares, próximas, amigos. Creo que los números son muy peligrosos y muy utilizados por nuestra sociedad de una forma no muy crítica. No sé si fue muy claro, Sí, 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 está bien, gracias. pero es posible otras reflexiones a partir de esto. No sé si se escucha mi voz. Yo quedé Sí, impresionada con la tercera foto, en donde creo que lo escribí por ahí, cómo va transformándose el ser humano a través del tiempo y a través de la historia. Y aparte, viendo cada una de las fotos, quería ver hasta la última, la soledad y la tristeza de la gente por lo que estamos viviendo y por las circunstancias que está viviendo especialmente Brasil. Yo quiero felicitarte porque realmente llega muy adentro todo lo que el interior de la persona está pasando por estos momentos. creo que sus palabras son muy preciosas, porque también creo en esto. Creo que este momento no es un momento al acaso, donde una pandemia, una doença se surge de un modo solo. Es un conjunto de Te entiendo, te entiendo. situaciones. Sí, yo creo que la pandemia nos ha movilizado a todos, pero la libertad y la necesidad de expresar y el bien social, o sea, el convivir con la gente, es algo muy importante y el respeto a que cada uno piense diferente y se exprese diferente y muestre lo que siente. Realmente Quería mostrarle el video. Después de esas palabras, me faltan algunas incluso.
¿Alguien quería hablar o no? Se entiende, ¿eh? Se entiende perfecto lo que decís. Bueno, Felipe, agradecerte una vez más, agradecerte tu exposición, tu predisposición a prestarte a nuestros interrogantes, a esta charla. Y bueno, nada, a seguir trabajando, a seguir creando, a seguir creciendo, porque queremos verte en muchos festivales. Desde acá, desde este Tucumán querido, desde esta Argentina que está inmersa en un mundo en el cual obviamente la pandemia y la desgracia nos está costando muy de cerca y nos está formando de alguna manera también. Nada, solamente agradecerte en el nombre de Paula García, la directora artística del festival, en el mío propio como director general, y agradecer a toda esta gente que se queda, agradecer a las ya más de 20.000 personas alcanzadas, como hablábamos hoy, por el festival, y a las más de 12.000 interacciones que el festival ya tiene en estos pocos días. Así que nada, saludarte, invitarlos a todos para mañana a las 19 horas con Frank Roddick de Canadá y a seguir haciendo fotos, que es lo que amamos. Habiliten sus micrófonos, así por favor, les dedicamos un aplauso grande a Federico. A Felipe, Muchas gracias, José, también por tu dedicación. Muchas gracias, Felipe. Saludos, muchas gracias por todo. Esperamos tenerte pronto acá en Argentina, en Tucumán, y poder dialogar con movimiento. Éxito. Muchas gracias, Felipe. Todo estuvo lindo. Gracias a todos y todas. Gracias, José, gracias, Paula. Muchas gracias por todo esto que nos queda. Chao, gracias a ustedes. Hasta mañana. A descansar un poco ahora. Chao, hasta mañana.